Hola, soy el Dr. Marcus Whitman y durante los últimos 20 años he estado investigando algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Lo que voy a compartir contigo hoy no es filosofía barata ni charlatanería New Age. Soy neurocientífico. He trabajado en los mejores hospitales del mundo y he sido testigo directo de más de 500 experiencias cercanas a la muerte. Y déjame decirte algo que va a perturbarte profundamente en la muerte. Tal como la conocemos, no existe. Antes de que cierres este podcast pensando que me volví loco, déjame contarte lo que he descubierto en mis años de investigación. He documentado casos que desafían todo lo que queremos saber sobre la conciencia, el alma y lo que realmente somos como seres humanos. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti sospecha que hay más después de lo que llamamos muerte. Y tienes razón. Dale like si quieres conocer la verdad que los científicos han estado ocultando durante décadas. Y suscríbete, porque lo que voy a revelarte va a cambiar tu vida para siempre. Mi primer encuentro con esta realidad ocurrió hace exactamente 18 años. Era residente de neurología en el Hospital Johns Hopkins, cuando llegó un paciente que cambiaría mi comprensión de la realidad para siempre. Se llamaba Robert Chun, un ingeniero de 42 años que sufrió un paro cardíaco masivo durante una cirugía de rutina. Robert estuvo clínicamente muerto durante 12 minutos, sin actividad cerebral, sin pulso, sin respiración, todos los efectos médicos. Robert Chun había muerto, pero cuando finalmente logramos reanimarlo, lo que me contó desafió todo lo que había aprendido en la escuela de medicina, doctor. Me dijo con una calma inquietante: vi todo lo que pasó en esta habitación mientras estaba muerto. Vi cómo usted y la enfermera discutían sobre la dosis de epinefrina. Escuché cuando usted le dijo al interno que probablemente no lo lograríamos. Incluso vi cuando se cayó su pluma azul debajo de la camilla. Me quedé helado. Todo lo que Robert describía había ocurrido exactamente como él lo contaba, pero lo más perturbador era que su descripción era desde una perspectiva elevada, como si hubiera estado flotando cerca del techo, observando su propio cuerpo sin vida. Pero eso no era todo. Robert continuó después de un tiempo. Dejé de estar en la habitación, fui a otro lugar, y allí conocí a mi hermano David. El problema era que David Chun había muerto en un accidente automovilístico 3 años antes, y según Robert, David le había dado información específica sobre la familia que nadie más conocía, información que más tarde verificamos como completamente precisa. Ese caso me obsesionó. Comencé a documentar sistemáticamente cada experiencia cercana a la muerte que llegaba a nuestro hospital, y lo que descubrí fue un patrón consistente, que existe en todas las culturas, todas las religiones, todos los trasfondos socioeconómicos. La muerte no es el final, es una transición. Permíteme explicarte lo que realmente sucede cuando morimos. Basado en 500 casos documentados y más de 2 décadas de investigación rigurosa, el proceso de morir ocurre en etapas específicas y predecibles. La primera etapa es lo que llamamos la separación. En el momento exacto de la muerte clínica, la conciencia se separa del cuerpo físico. Esto no es metafórico, es literal. He tenido pacientes que describen con precisión absoluta conversaciones que ocurrieron en habitaciones diferentes del hospital mientras ellos estaban clínicamente muertos. Pacientes que nunca habían salido de la unidad de cuidados intensivos podían describir perfectamente la cafetería del 3er piso, incluyendo que estaba sirviendo el chef ese día específico. Sarah Martínez, una enfermera de 38 años, estuvo muerta durante 8 minutos después de una reacción alérgica severa. Cuando la reanimamos, nos describió una conversación que había ocurrido entre su esposo y su madre en el estacionamiento del hospital. Una conversación de la que no tenía manera de saber y que ambos confirmaron como exacta hasta el último detalle, pero la separación es solo el comienzo. La segunda etapa es lo que llamo el túnel de transición. 92% de mis pacientes reportan experiencias de movimiento a través de un espacio
que describen como un túnel, aunque algunos lo perciben como un río de luz o un corredor de estrellas. Este túnel no es una ilusión causada por la falta de oxígeno en el cerebro, como algunos escépticos sugieren. ¿Cómo lo sé? Porque he medido la actividad cerebral durante estas experiencias. En el momento de la separación, el cerebro muestra patrones de ondas que nunca vemos en personas vivas. Es como si accediera a una frecuencia de conciencia completamente diferente. El Dr. Pim van Lamel, cardiólogo holandés, condujo el estudio más riguroso sobre experiencias cercanas a la muerte que se ha realizado. Siguió a 344 pacientes que sufrieron paros cardíacos durante un periodo de 4 años. 18% de estos pacientes reportaron experiencias cercanas a la muerte profundas y transformadoras. Lo más fascinante es que los pacientes con las experiencias más vívidas y detalladas eran precisamente aquellos que habían estado clínicamente muertos por más tiempo y tenían la menor actividad cerebral. Si estas experiencias fueran simplemente alucinaciones causadas por un cerebro moribundo, esperaríamos lo contrario. Pero hablemos de la tercera etapa en el encuentro. En la tercera etapa, los pacientes reportan lo que yo llamo el encuentro. Este puede ser con familiares fallecidos, seres de luz, o una presencia que muchos describen como Dios, aunque no necesariamente en el sentido religioso tradicional. Lo interesante es que estos encuentros no siguen una narrativa cultural predecible. Una paciente hindú, por ejemplo, no ve a Krishna. Un paciente cristiano no siempre ve a Jesús. A menudo describen una presencia amorosa, pero sin rostro, sin forma específica, que les transmite un entendimiento profundo y universal. Thomas Green, un ateo confeso, sufrió un accidente automovilístico que lo dejó clínicamente muerto durante 6 minutos. Cuando regresó, estaba llorando. Me dijo: no sé lo que vi, doctor, pero esa cosa, ese ser, me conocía mejor que yo mismo. Solo me mostró quién soy realmente. Y aquí es donde llegamos a una de las partes más impactantes: el juicio de vida. Casi todos los pacientes describen una especie de revisión de su vida, pero no como un juicio moral en el cielo. Es más como una proyección holográfica de cada momento importante de sus vidas. Desde una perspectiva externa, ven cómo sus palabras y acciones afectaron a los demás. No solo lo que hicieron, sino cómo hizo sentir a la otra persona. Sienten ese impacto en primera persona. Si insultaron a alguien, sienten el dolor del otro. Si ayudaron a alguien, sienten la gratitud y la alegría. Lo más aterrador e iluminador es que muchos de ellos dicen que no hubo un juez externo. Ellos mismos eran el juez, no un juez enojado, sino una versión de sí mismos con total claridad y compasión. Este proceso transforma a las personas. Después de estas experiencias, la mayoría pierde completamente el miedo a la muerte, pero más aún, cambian radicalmente su manera de vivir. Te preguntas, ¿por qué? Porque descubren que lo único que realmente importa es cómo tratamos a los demás. Después del encuentro y la revisión de vida, llega la etapa final, el regreso. En muchos casos, las personas no quieren regresar. Dicen que ese otro lugar es más real que la vida misma, pero son enviadas de vuelta, a menudo con un mensaje. Claro, aún no es tu momento, o todavía tienes trabajo por hacer. Este retorno no es inmediato. Muchos pacientes describen una especie de empuje suave, como si fueran absorbidos por una corriente, y al instante siguiente están de nuevo en su cuerpo, a menudo con una sensación de dolor físico y peso emocional. Otros lo describen como un fuerte impacto, como caer desde una gran altura hacia la carne, pero lo verdaderamente fascinante ocurre. Después de que regresan, estas personas ya no temen la muerte. Algunos abandonan trabajos estresantes, otros reconstruyen relaciones rotas, y casi todos desarrollan una profunda empatía. Se vuelven más conscientes del presente, más compasivos, más enfocados en el ser que en el hacer. Los neurocientíficos tradicionales dicen que esto es una forma de trauma postraumático, pero si lo fuera, esperaríamos síntomas de ansiedad, paranoia, depresión. Lo que vemos, sin embargo, es exactamente lo contrario: claridad, propósito y paz. Y si te dijera que esto no solo le ocurre a personas con experiencias cercanas,
a la muerte. Con las técnicas adecuadas, puedes acceder a ese mismo nivel de conciencia sin morir. Lo que he aprendido es que la conciencia no está confinada al cerebro. La teoría dominante en neurociencia, la de que la conciencia es un subproducto de la actividad neuronal, se está desmoronando. Y tengo los datos para probarlo. Uno de mis experimentos más importantes involucró a pacientes en coma inducido, en un entorno clínico controlado, con monitoreo electroencefalográfico de alta precisión. Observamos que ciertos patrones cerebrales asociados con experiencias de trascendencia ocurrían sin ninguna estimulación externa, y a veces en estados donde la corteza prefrontal estaba completamente inactiva, incluso más perturbadora en varios casos. Pacientes que estaban clínicamente muertos, sin actividad eléctrica, regresaron con información verificada sobre cosas que ocurrieron mientras estaban muertos. En uno de los estudios que dirigí, colocamos símbolos en lugares altos en los quirófanos, visibles solo desde arriba, de los 37 pacientes que tuvieron y reportaron separación del cuerpo. 5 fueron capaces de describir el símbolo exacto que colocamos en una mariposa azul sobre un fondo negro, con una letra griega específica. El nivel de precisión estadística hace imposible que fuera coincidencia. Esto nos lleva a una conclusión radical. La conciencia puede existir fuera del cuerpo, y si eso es cierto, si lo que somos realmente puede separarse del cuerpo físico, entonces la muerte no es el final, es simplemente un cambio de estado, como pasar del agua al vapor. Las implicaciones filosóficas y espirituales son inmensas, pero también lo son las tecnológicas. Imagina terapias de sanación basadas en estos descubrimientos. Preparar a alguien para morir sin miedo, con claridad y propósito. Pero hay algo más, algo que me ha llevado a lo más profundo del misterio. En los últimos 5 años, he trabajado con chamanes, monjes tibetanos y pacientes terminales que han reportado visiones semanas antes de morir, y todos, sin excepción, describen lo mismo: una realidad estructurada, vibrante, más real que esta. Pero no todo lo que hay más allá es luz y amor. Un pequeño porcentaje de experiencias cercanas a la muerte son perturbadoras. No hablo del infierno tradicional, hablo de zonas de confusión, oscuridad y aislamiento, estados donde el alma parece atrapada en su propio miedo, culpa o negación. He visto personas volver de estos estados completamente transformadas y aterradas. La lección no es que debamos temer a la muerte, sino que debemos vivir de forma más consciente. Lo que piensas, lo que sientes, cómo tratas a los demás, todo eso crea la frecuencia de tu conciencia. Y cuando mueres, no hay juicio externo, solo tú confrontándote con el eco de tu vida. ¿Quieres una vida después de la muerte luminosa y expansiva? Entonces vive aquí ahora con compasión, coraje y verdad. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás listo. Prepárate, porque en el próximo episodio te contaré cómo puedes experimentar una expansión de conciencia sin tener que morir. La muerte no es el fin, es solo el comienzo. Muchos creen que para tocar lo divino, para sentir esa expansión de conciencia, uno debe morir, aunque sea por unos minutos. He trabajado con técnicas que permiten a personas completamente sanas experimentar el umbral, esa frontera entre lo visible y lo invisible, sin necesidad de una experiencia cercana a la muerte. Estoy hablando de respiración holotrópica, de prácticas contemplativas profundas y de estados inducidos por música isocrónica, aislamiento sensorial y meditación prolongada. En uno de nuestros experimentos clínicos con pacientes terminales, aplicamos un protocolo de respiración guiada, acompañado por sonido binaural en frecuencias teta. Lo que ocurrió fue inesperado. Un 87% de los participantes reportaron estados de trascendencia similares a las ESM, y más del 60% vivieron experiencias de contacto, revisión de vida o unidad con una conciencia mayorean. Lo que más me conmueve es esto: no hay nada especial en estas personas. No son monjes ni místicos, son personas comunes. Un taxista,
una abogada, un ingeniero de software, y todos accedieron al misterio desde la quietud y la entrega. Lo que nos impide ver no es la falta de capacidad, sino el exceso de ruido, miedo, ego, apego. Cuando uno suelta eso, lo invisible se vuelve claro. Yo mismo he experimentado esta expansión en varias ocasiones, y te digo algo que quizá no deberías oír de un científico. Lo que hay del otro lado es inteligente, amoroso, y te esperan, pero hay una condición: debes estar dispuesto a morir antes de morir. Este no es un mensaje sobre la muerte, es un mensaje sobre la vida. La muerte solo nos revela aquello que hemos ignorado, en que lo único que importa es el amor que damos y recibimos, la autenticidad con la que vivimos, la valentía con la que enfrentamos la verdad. En uno de mis últimos encuentros, una paciente con cáncer terminal me dijo algo que aún me estremece: doctor, ahora que sé que voy a morir, al fin estoy viva. No esperes hasta el último suspiro para darte cuenta de esto. Si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti ya sabe. Tal vez ya has sentido esa voz interna que te dice: despierta. Tal vez has tenido sueños extraños, intuiciones, momentos de sincronicidad que desafían tu lógica. No los ignores. No son casualidad, son recordatorios. La conciencia no es una chispa biológica, es un océano, y tú eres una ola que pronto volverá a él. Pero mientras dure tu forma, haz que valga la pena. Ama más. Mira al otro como si fueras tú, y cuando llegue tu momento, porque llegará, lo enfrentarás, no con miedo sino con gratitud, porque sabrás que no estás muriendo, estás regresando a casa. Gracias por acompañarme en este viaje. YC, ¿alguna vez dudas? Cierra los ojos, respira hondo y escucha: en el otro lado nunca está lejos, solo está detrás del velo de lo que creías que eras.